Buenas tardes. Les pido por favor que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Dice así la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hermanos, estamos comenzando un nuevo año y por lo tanto es tiempo de hacernos una evaluación de lo que fue el año anterior. Para aquello voy a hacer una serie de preguntas que me gustaría que usted pueda en su mente responderlas y de alguna manera ayudarse a esta evaluación. La primera pregunta que voy a hacer es: ¿cómo le fue en este año con los conflictos? ¿Hubo conflictos en su vida? Bueno, ¿cómo le fue? ¿Cómo lo resolvió? ¿Lo resolviste? ¿Cómo lo resolvió? ¿Tuviste crisis este año que pasó? ¿Los resolviste? ¿Cómo los resolviste? Siguiente pregunta: ¿tuviste malas noticias este año de tal manera, el año que pasó, ¿no? De tal manera que quedaste impactado con esa noticia? Te pregunto, ¿tuviste rivalidad el año pasado? ¿Tuviste personas que quisieron vengarse de ti? Bueno, si fue así, te pregunto, ¿cómo resolviste esa situación? Pregunta, ¿cómo estuvo la situación de la envidia el año que pasó? Y de esa envidia, ¿qué te llevó a hacer? Pregunta, ¿tu familia cómo está? Este año que pasó, ¿tu familia sintió miedo de algo? ¿Tuvo crisis la familia? ¿Qué hiciste con respecto a aquello? Pregunta, este año que pasó, ¿recibiste la palabra de Dios? Pregunta, ¿qué hiciste con la palabra que Dios te dio el año pasado? Te hago otra pregunta, pero muy parecido a esta. ¿Pediste consejo el año pasado? ¿Qué hiciste con ese consejo? Es más, te llevo a otra pregunta. ¿Qué te llegó, mejor dicho, qué te llevó a hacer ese consejo que tú no pediste, pero que te llegó? ¿Te llegó un consejo que tú no pediste? Pregunta. Ahora, ¿qué hiciste con ese consejo que tú no pediste? Otra pregunta. ¿Cómo te fue con la comodidad este año? ¿Compraste cosas o adquiriste cosas que te ayudó en la comodidad de este año? Te pregunto, ¿lo pudiste disfrutar, esas cosas que compraste? ¿O esas cosas que compraste, en vez de darte comodidad, te terminó dando incomodidad? Y es más, fue una puerta al pecado. Te pregunto, ¿cómo fue tu fe el año que pasó? Y te pregunto, ¿y cómo fue demostrada esa fe? Bueno, ahora hágase esas preguntas, dé el resultado en su corazón, hágase la evaluación, dese el resultado para usted. Ahora, le voy a poner una carga más pesada. Voy a hacer una pregunta un poco más pesada todavía. Pregunta, ¿y qué esperas para este año que ya comenzó? De todo lo que vimos de las preguntas que hice, bueno, de todo eso, ¿qué esperas para este año? A lo mejor viene un hijo que no esperabas.
A lo mejor viene un pariente a vivir en medio de ti que no esperabas. A lo mejor viene una decisión del gobierno que te va a incomodar muchísimo. A lo mejor viene una persecución. A lo mejor viene una plaga, una enfermedad a tu vida. A lo mejor quedas huérfano de padre o de madre. A lo mejor quedas viudo o viuda. Puede ser que tu economía este año se empeore. A lo mejor estás planeando una boda. A lo mejor se te adelanta la boda o a lo mejor se te atrasa la boda. La pregunta es, que te hago aparte, ¿qué pasaría si el año que viene, mejor dicho, este año que ya comenzó, te quedas sin trabajo? ¿Qué pasaría si amenazan a tu puesto de trabajo? ¿Qué pasaría cuando viene a tu vida cosas que no puedes controlar? ¿Cuál es tu reacción a ella? Te pregunto, ¿cuál fue tu reacción este año a esas cosas que tú no pudiste controlar? Ahora la pregunta es, este año, ¿a dónde te vas a refugiar cuando vienen cosas a ti que tú no puedes controlar? Hermanos, amigos, sería bueno que hagamos una evaluación de esto, de cómo nos fue el año pasado, para entonces estar avisados y saber qué hacer este año que ahora comenzó. Porque el avisado ve el mal y se esconde. Bueno, ¿cómo hice el año pasado? ¿Lo hice mal? Sí, lo hice mal. Bueno, este año, si me llega a suceder lo mismo, tengo que hacerlo diferente ahora. Ahora, hermanos, cuando leo estos textos de Mateo capítulo 21, versículos 18 al 25, el que los invité a que leamos, estos textos, hermanos, obviamente que nos habla del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero cuando leo estos textos, una de las cosas que yo reflexiono y pienso es en la familia adoptiva de Jesús. Pienso, por ejemplo, en José. Dice la Biblia que él era creyente, que era un hombre justo. Pienso en las cosas que él tuvo que vivir. Pienso en María, que también, siendo creyente, pienso cómo ella tuvo que enfrentar la situación, las cosas que ella vivió. Hermanos, piensen en esto, piensen en la gran prueba que ellos tuvieron que vivir, que pasar. Miren, José en una primera instancia tenía que lidiar con el pensamiento de que la mujer a quien ama tiene un hijo que no es de él. María en una primera instancia saber que está embarazada y no saber cuál sería la reacción de José. Luego piensen en esto, hermanos. Una vez que ahora ellos son informados por el Señor de su plan, recuerden cuál era el plan que Dios les propone a ellos. ¿Cuál era el plan? Tenían que, de donde ellos vivían, tenían que ahora ir por un censo, ¿se acuerdan? Viajar por un tema del censo, ir al sur, no teniendo un lugar donde dar a luz. Luego dan a luz a Jesús. ¿Y luego qué pasó? Luego reciben una persecución y tienen que irse huyendo a Egipto. Luego, ¿qué pasó? Luego de un tiempo en Egipto, Dios les avisa que Herodes, el hombre que estaba queriendo matar al niño, había muerto. ¿Qué deciden entonces ahora José y María? Deciden huir de Egipto, deciden volver, pero cuando están volviendo, ¿qué hacen? El Señor les informa que no vayan a Belén porque ahora hay un hombre que es el hijo de Herodes, que era peor que su padre, que también estaba queriendo matarlos y por esa razón ellos luego ahora en vez de ir a Belén vuelven a la parte norte de Israel, a la parte de Galilea y a estar en medio de pueblo gentil. Entonces, hermanos, piensen conmigo en todas las situaciones que José y María tuvieron que vivir. Apocalipsis, hermanos, y no vamos a entrar ahí ahora, pero Apocalipsis, por ejemplo, nos describe lo que sucedía en la parte espiritual de lo que estaba sucediendo en lo que tiene que ver con el nacimiento de Cristo. El libro de Revelaciones justamente nos muestra la guerra y lucha espiritual que existía en medio del nacimiento. Apocalipsis 12, 3 al 5 nos habla de aquello y leemos allí que es una porción que nos muestra la otra cara de la moneda. Si nosotros tuviésemos la Biblia, hermanos, si no tuviésemos la Biblia, nos imaginaríamos que José y María
tuvieran una vida más o menos cómoda debido a que ellos eran la familia adoptiva de Jesús. ¿No es cierto? Sin embargo, lo que la Biblia nos muestra, hermanos, es que la iglesia, el pueblo de Dios, en este caso representados por José y María, ellos vivieron situaciones difíciles que no pudieron controlar y sin embargo, hermanos, pudieron hacer la voluntad de Dios, aún en medio de luchas espirituales tenaces, duras, pruebas durísimas. Pero había algo que los consolaba a José y María, queridos hermanos. Miren por favor Mateo 1, 22 y 23. Mateo 1, 22 y 23. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, José y María estaban fortalecidos en esta gran verdad. No solamente ellos estaban emocionados porque eran parte de una de las profecías, o posiblemente una profecía tremendamente impresionante, más loca profecía, una profecía ilógica, una profecía fantástica, una profecía misteriosa. ¿Cuál? Que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Seguramente había un poco de emoción con respecto a eso, pero no era eso lo que los sostenía a ellos. Lo que a ellos los sostenía era lo que significaba la venida de ese niño. No de que ella era parte de un nacimiento virginal, sino lo que significaba la venida de ese niño. ¿Y qué es lo que significaba la venida de ese niño? El texto dice, Dios con nosotros. Hermanos, encarar todas las cosas que encararon solamente lo hicieron, ¿saben por qué? Porque Dios estaba con ellos. Así que yo te hago una pregunta. Este año que pasó, ¿Dios estuvo contigo? Por ejemplo, Mateo, cuando observa a María y a José, él como tercero, mira lo que sucedió, toma la información y dice, Dios estaba con ellos. Ahora, yo tengo una pregunta. Si viene un tercero y mira tu vida y evalúa lo que pasó el año pasado en tu vida, ese tercero puede decir de ti, Dios estuvo con ellos en verdad. ¿Puede decir lo mismo de ti? Bueno, hermanos, el día de hoy quiero compartir con ustedes qué significa en lo práctico el nacimiento de Cristo para su pueblo. Por supuesto que no es necesario que sea Navidad para tocar el tema, ¿no es cierto? Pero lo vamos a tocar. Lo vamos a tocar, hermanos, porque quiero compartir con ustedes qué significa en lo tangible, qué significa en el día a día, hermanos, el nacimiento de Cristo para su pueblo. Y para hacerlo es necesario que nos remontemos al momento exacto donde Dios dijo este nombre. ¿Cuál nombre? Emmanuel, Dios con nosotros. Y ese momento histórico, ¿sabe cuándo fue? En Isaías capítulo 7, versículo 14. Entonces, hermanos, es en medio de este contexto de Isaías 7:14 que vamos a leer la palabra Emmanuel. Quiero el día de hoy hablarte de lo que significa en el día a día para el pueblo de Dios el nacimiento de este niño. El entender, hermanos, lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Ok? Oramos para que el Señor nos guíe a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, queremos, Señor, agradecerte por darnos este tiempo. Señor, gracias por proveernos alimentos, por comerlos, por el hecho de poder compartir. Eso es una muestra tangible tuya, Señor, de tu fidelidad. Apenas comenzó el año, Señor, y ya tenemos comida en nuestra mesa, sin haberlo trabajado. Eso, Señor, muestra tu fidelidad para con tu pueblo. Ahora, Señor, ayúdanos a nosotros como pueblo a serte fiel a ti. Señor, tú nos has convocado en este día, tu día, para hablarnos a cada uno de nosotros. Señor, tú
nos has convocado, Señor, para que disfrutemos de la bendición del Cristo resucitado. Te pido, Señor, que tú nos ayudes en medio de la hora del calor y del momento que estamos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a estar atentos a tu palabra y a tomar, Señor, lo que tú tienes para nosotros en este tu día. Guíanos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Acompáñenme entonces, por favor, a Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Leemos. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí es donde históricamente encontramos esta palabra, ¿ok? Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, vamos a entender por qué el Señor dijo lo que dijo en el momento que lo dijo. Esta circunstancia donde se dio esta palabra, hermanos, en primer lugar, ¿sabe cuándo sucedió? Sucedió en medio de un líder pagano. ¿Ok? En medio de un líder pagano. Por favor, acompáñenme a Isaías capítulo 7, versículos 1 y 2. Miren lo que dice Isaías 7, 1 y 2. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Hermanos, esta palabra, Emmanuel, en primer lugar, ¿cuándo sucedió? En primer lugar, en el tiempo en el cual había un líder pagano. Este líder era Acaz, dice en los días de Acaz. Este texto, hermanos, fue dicho 700 años antes de Cristo. Ahora, recordemos la situación de Israel para ese momento. Israel, hermanos, ¿recuerdan? Fue un reino que se dividió en dos. 10 tribus de ese reino estaban en el norte y 2 tribus de ese reino estaban en el sur. El reino del norte, ¿sabe cómo también se llamaba? Efraín. ¿Ustedes saben cuál era la capital de Israel? Samaria. Así que a veces también es conocido como Samaria. ¿Ok? Bien. El otro reino era el reino del sur, también conocido como el reino de Judá. ¿Ok? La capital de ese reino, ¿cuál era? Jerusalén. Entonces muchas veces vamos a encontrar que los profetas dicen: oh, Jerusalén. Está hablando del reino del sur. ¿Ok? Ok. Ahora, todos los reyes del norte, hermanos, todos sin excepción, los reyes del norte fueron impíos. Todos fueron impíos. Ahora, de los del sur, no todos fueron impíos. Hubieron reyes piadosos. Pero déjenme decir una cosa. Los que no eran piadosos de los del sur eran peores que los del norte. Los del norte eran impíos. Los del sur, no todos. Algunos eran buenos reyes, algunos eran creyentes. Pero los que no fueron creyentes de los del sur eran peor que los del norte. ¿Ok? ¿Me siguen hasta aquí? Bueno, Acaz era uno de esos reyes incrédulos, impíos, que eran peor que los del norte. Este es Acaz. ¿Ok? Entonces, yo quiero que ustedes vayan viendo entonces que esta palabra Emmanuel vino en medio de uno de los peores líderes espirituales y uno de los peores representantes que tenía el pueblo de Dios. Así que, hermanos, aquí tenemos una palabra de consuelo para nuestra vida. Dios está con nosotros, aun cuando tenemos líderes no piadosos. Pienso en aquellos hermanos que viven en medio de gobiernos impíos, donde el impío asedia al justo y la justicia no sale según la verdad. Hermanos, Dios está con nosotros. Pienso en esa pienso en esa esposa en la cual tiene un líder pagano y que está ahí en medio de una situación en la cual es liderada por un pagano. El Señor le está diciendo a esa hermana: Dios está contigo. Pienso en esos hijos
que tienen padres paganos y que son sus líderes. A esos hijos que son creyentes, el Señor les dice aquí, Dios está contigo. Hermanos, vemos aquí una palabra de consuelo. Dice el Señor, yo estoy con ustedes. Yo no estoy con esos representantes tuyos que son impíos, no. Yo estoy con mi pueblo, no con ellos. No importa si el que te representa en este mundo es un pagano. Dios le dice a su pueblo, yo estoy contigo. Amén. Reflexionemos otra cosa más de este texto. ¿En qué circunstancias vino la palabra Emmanuel? En primer lugar, en medio de un representante pagano. En segundo lugar, en medio de un periodo de desestabilidad. ¿Ok? En medio de un periodo de desestabilidad. Ese será el segundo punto de esta reflexión. Hermanos, acompáñenme a Isaías capítulo 7, versículo 1. Fíjense. Hubo una unión entre el rey de Siria, y ustedes lo van a ver, miren lo que dice aquí, versículo 1. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, rey de Resín, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Quiero su atención aquí, mis queridos hermanos. Miren, hubo una unión entre el rey de Siria y el rey de Israel. Ellos dos querían combatir contra Jerusalén, o sea, querían combatir contra el reino del sur. La pregunta es, ¿por qué querían combatir contra el reino del sur? Bueno, les explico. Porque había una nación que estaba creciendo y era la amenaza de la región que se llamaba Asiria. ¿Me siguen hasta aquí? Asiria. Esta nación estaba creciendo, estaba pisando fuerte, estaba conquistando, y Siria, sin A, viendo la amenaza, junto con Israel, las 10 tribus del norte, hicieron un plan. ¿Sabe qué dijeron? ¿Sabes qué tenemos que hacer? Israel y Siria. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Hablemos con los del sur y juntémonos con ellos, unámonos todos juntos para combatir a Asiria, ¿ok? Pero ¿saben qué sucedió? Que el rey del sur, Acaz, no quería juntarse con Israel ni con Siria. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no quería juntarse? ¿Porque Acaz era piadoso? Ya les dije que Acaz no era piadoso. Él no quería juntarse con ellos porque ¿saben qué es lo que quería hacer Acaz? Acaz más rápido. Acaz ya estaba queriendo aliarse con Asiria. Él no quería juntarse ni con Israel ni con Siria, sino que con Asiria. Ahora, obviamente, hermanos, yo creo que ustedes prestan atención a esto. Dios había dicho que no debían aliarse con ningún pueblo pagano. En este sentido, está claro entonces que Acaz, cuando le dijo no a Israel y no a Siria, obviamente no era porque era piadoso. ¿Por qué? Porque él quería juntarse con Asiria. Entonces no es que Acaz era un hombre piadoso, sino que, como les dije, él quería más rápido ir con el imperio que ya estaba creciendo. Entonces, el rey de Israel del norte y el rey de Siria querían conquistar, hermanos, al rey del sur, no para destruirlo, sino más bien para sacar a Acaz y poner a un rey maniobrable, un rey que ellos pudieran manejar. Miren por favor capítulo 7, fíjense por favor, capítulo 7, versículo 6, fíjense por favor eso. Isaías capítulo 7, versículo 6. Vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. ¿Ok? Ahora la pregunta es, hermanos, escuchen. ¿Y quién es Tabel? Pues yo les digo rapidísimo. Tabel era un hombre que era enemigo de la familia de David.
Él era enemigo de la casa real, ¿ok? Por lo tanto, ¿era enemigo de quién? De Acaz, ¿ok? Entonces, hermanos, escuchen. Esta palabra vino en medio de un conflicto político. En medio de un conflicto donde el pueblo se iba a quedar sin el rey descendiente de David. Yo no sé si ustedes se están ubicando aquí, hermanos. Piensen en esto. Piensen en Isaías. Piensen en los creyentes de ese momento. Y los creyentes de ese momento dicen, si sacan a Acaz, aunque es uno de los peores reyes que ha existido, si lo sacan, ¿cómo puede venir el Mesías después? ¿Se dan cuenta? Los verdaderos creyentes estaban pensando en eso. Los otros, los que solamente querían comodidades políticas, decían, sí, que lo saquen, total, es un rey horrible, pongamos un rey mejor. Pero los creyentes decían, no, por más que sea un rey horrible, no puede salir porque él es el descendiente de David. No se puede, no, y si es así, si lo sacan, ¿cómo va a venir nuestro Mesías? ¿Cómo va a venir esa promesa de Génesis 3:15? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso les digo que se pongan en las sandalias de Isaías y de todos sus creyentes. Esta palabra, hermanos, vino en medio de una posible frustración del plan divino. El plan de siempre que iba a haber un rey descendiente de David. Entonces, estos hombres tenían pueblos enemigos que querían desestabilizarlos. No había un buen porvenir y en medio de esa situación, hermanos, Dios les daba la palabra a su pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. Emmanuel. Hermanos, vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo donde no es de todos la fe. Vivimos en un lugar donde siempre habrá oposición al plan de Dios. Pero ¿saben lo que nos dice el Señor? Yo estoy con ustedes. Hermanos, que este año vivieron desestabilidad. Este año que viene, yo les quiero decir una cosa, mis queridos hermanos. Este año no va a cambiar eso. Va a seguir habiendo desestabilidad. Porque siempre aparecerán ríos que golpeen con ímpetu la casa. Pero Emmanuel significa Dios con su pueblo. Y si Dios es con su pueblo, siempre hay estabilidad. Hermanos, la desestabilidad siempre está a la vuelta de la esquina. El libro de Apocalipsis nos muestra, y si quieren por favor acompáñenme allí, busquen conmigo Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Y les digo lo que usted encuentra allí. Hermanos, el libro de Apocalipsis nos muestra que hay un caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar la paz y que se matasen unos a otros. La desestabilidad siempre estará a la vuelta de la esquina porque el libro de Apocalipsis nos dice que hay un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano donde las cosas se ponían muy, pero muy caras. Los bienes necesarios se ponían caros, pero los bienes de diversión estaban muy baratos. Hermanos, la desestabilidad siempre está a la vuelta de la esquina porque el libro de Apocalipsis nos habla de que hay un caballo amarillo y el que lo monta tiene por nombre muerte y tiene potestad para matar con hambre, plagas y fieras en la tierra. Pero hermanos, ¿sabe qué también dice el libro de Apocalipsis? Antes que aparezcan todos estos caballos que nos muestran la desestabilidad que hay en el mundo producto del pecado. ¿Sabe cómo comienza? Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 2.
Apocalipsis 6, 2 dice, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Antes que estos caballos horribles salgan, primero, hermanos, salió un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Sabe lo que nos dicen estos textos? Que Dios está con nosotros, aún en medio de una situación de desestabilidad. Hermanos, en medio de la desestabilidad que está a la vuelta de la esquina, ¿sabe qué también nos enseña el libro de Apocalipsis? Mire por favor el versículo 15 al 17 del mismo capítulo. Apocalipsis 6, versículos 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Hermanos, Apocalipsis 6, 15 al 17 nos habla que la desestabilidad que cae sobre el mundo, en última instancia, no es para nosotros. La desestabilidad que cae sobre este mundo, en última instancia, no es para nosotros, sino para los impíos. Porque en última instancia, aunque nos alcance tribulación, aunque nos alcance angustia, aunque nos alcance persecución, aunque nos alcance desnudez o espada, ¿sabe lo que dice este texto? Que Dios está con nosotros. Hermanos, miren por favor capítulo 7, versículos 2 y 3. Capítulo 7, versículos 2 y 3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hermanos, en última instancia, aunque seamos llevados como ovejas para el matadero, todos los que Dios selló, no se perderá ninguno, porque Dios está con nosotros. Así que vuelva conmigo por favor a Isaías capítulo 7, porque estamos viendo las circunstancias en donde apareció el nombre Emmanuel. Y hemos visto que el nombre se dio en medio de un líder pagano o representante pagano. Hemos visto que este nombre apareció en medio de desestabilidad. Pero no solamente eso. Esta palabra Emmanuel vino en medio de un conflicto de vieja data. Y este es el último punto que quiero tocar con ustedes. Y déjenme explicar este punto. Acompañe por favor Isaías 7, versículo 1. Isaías 7, versículo 1. Dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Si ustedes observan el versículo 1, dice Peca, hijo de Remalías, rey de Israel. Pero ahora quiero que usted por favor vaya al versículo 2. Fíjese por favor el versículo 2. Mire lo que dice allí. Y viendo la nueva de la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Hermanos, miren, yo quiero que usted me entienda lo que voy a decir ahora.
El versículo 1 nos dice que el rey de Israel era un hombre llamado Peca. ¿Ok? Ya. Pudo haber dicho en el versículo 2, ¿no es cierto?, que cuando Acaz oyó que Peca se juntó con el rey de Siria, bla, 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 ¿no es cierto? Sin embargo, no dice el texto así. En el versículo 1 dice que Peca, rey de Siria, se juntó, pero en el versículo 2 dice, esto lo hizo Efraín. O sea, acuérdense que ese era el nombre con el cual también se representaba a Israel. ¿Ok? Ahora, usted dirá, bueno, es otra manera de decirlo en última instancia. Pero ¿sabe qué pasa, hermanos? Que obviamente aquí hay detalles que son importantísimos que los podamos rescatar. El profeta aquí nos aclara quién era o quiénes eran los que estaban detrás con un deseo más profundo de aplastar a Judá. Aquí nos está diciendo que era Efraín, o sea, una de las tribus del norte que era tribu de todo el pueblo de Israel. Es por eso que usted siempre en este capítulo, en vez de oír Israel, va a oír Efraín. ¿Sabe por qué? Porque Efraín estaba a la cabeza de este conflicto contra Judá. Mire por favor el versículo 5. Mire por favor el versículo 5 de Isaías 7. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio. ¿Con quién? Con Efraín y con el hijo de Remalías. Mire el versículo 8 y el versículo 9, por favor. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, ¿quién? Resín. Y dentro de 75 años, en vez de decir Resín, dice Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. La pregunta es, ¿pero por qué Efraín? Porque Efraín, hermanos, tenía un conflicto de vieja data con Judá. Efraín tenía envidia con Judá. Este conflicto, hermanos, ¿saben cuándo comenzó? De este momento que estamos leyendo, comenzó 1100 años antes. No fue algo que pasó la semana pasada, no. Había un conflicto, hermanos, de muchos años de esta gente de Efraín contra Judá. Tenían envidia de Judá. ¿Y sabe cuándo comenzó? Bueno, déjenme decirles rápidamente cómo comenzó. Yo quiero su atención aquí. El padre de toda esta gente, el padre de todas estas tribus, ¿sabe cómo se llamó? Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. De esas 12 hijos salieron las 12 tribus de Israel. ¿Me siguen hasta aquí? Ya. Voy a hacer preguntas de escuela bíblica ahora. ¿Ustedes saben quién fue el primer hijo de Jacob? Pues el primer hijo fue Rubén. Muy bien. Pero ¿saben qué pasó? Que la primogenitura no la tuvo Rubén. La primogenitura, producto de su pecado, no se la dio a Rubén, sino que Jacob se la dio a José. José, el que estuvo allá por Egipto, ¿se acuerdan? José fue quien tuvo la primogenitura, tuvo la herencia. ¿Me siguen hasta aquí? Ya. Pero si ustedes se acuerdan, José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Entonces cuando Jacob está a punto de morir, Jacob toma a los hijos de José y de los 2, Jacob bendice con mayor porción a Efraín. ¿Me siguen hasta aquí? Ya. Entonces, Efraín es quien recibe en sí la primogenitura. Efraín es quien recibe la herencia, porque Jacob se la dio. Jacob se la dio a José, y antes de morir Jacob, cuando José tuvo 2 hijos, Jacob se la dio entonces, le pasó esa primogenitura a Efraín. Entonces, hermanos, históricamente hablando, Efraín siempre tuvo la primogenitura en Israel. Ahora, quiero su atención acá. Hola. Quiero su atención aquí.
¿Ustedes se acuerdan cuando Israel está pasando a la tierra prometida? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan esos hombres que pudieron pasar a la tierra prometida? ¿Quiénes fueron? De la generación anterior, Josué. ¿Y por qué Caleb no fue el representante? ¿Por qué fue Josué? Si Caleb también fue un gran hombre. Y no solamente eso, también fue un gran hombre de pelea. ¿Cómo? Dios escogió a Josué. ¿Saben por qué Josué era el que terminó siendo sucesor? Porque Josué era la tribu de Efraín. Josué era la tribu de Efraín. Es por eso, hermanos, que cuando llegan a Canaán, el arca, ¿saben dónde la ponen? Cuando llegan a Canaán, ¿saben dónde ponen el arca? Lo ponen en Silo. ¿Y dónde quedaba Silo? ¿En qué tierra? En la tierra de Efraín. Pero ¿sabe que todo cambió cuando vino el rey David? En los tiempos de David, cuando vino el rey David, él cambia el lugar. Entonces de repente David hace algo atrevido. Toma el arca que estaba en Silo y dice permiso, y lo pone ¿a dónde? En Jerusalén, en territorio de Judá. Imagínense cómo estuvieron los de Efraín. ¿Y por qué hizo eso? Se la puso cómoda a él. Se la puso más cerca. ¿Por qué hizo esto? Hermanos, ¿saben por qué hizo esto? Porque el Señor había dicho eso. Acompañe por favor a Salmo 78, versículos 67 al 70. Salmo 78, versículos 67 al 70. Salmo 78, versículos 67 al 70. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Hermanos, ¿saben por qué David hizo eso? ¿Saben por qué David hizo eso? Porque esto ya estaba profetizado por el mismo Jacob. Jacob ya había dicho antes de que él muera, en el mismo día que él bendijo a Efraín y le dio la herencia a Efraín, en ese mismo día ya había dicho que el estrado, el cetro y el reinado iba a estar en el territorio de Judá. Acompaña por favor a Génesis capítulo 49 para que lo puedan ver. Génesis capítulo 49, versículo 10. Génesis 49, versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que dice, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Hermanos, ¿qué es lo que estamos leyendo acá? ¿Saben por qué la primogenitura en una primera instancia la tuvo Efraín? Porque aún no estaba el cetro, aún no había rey. Mientras tanto, se la dio a Efraín. Pero cuando ahora hubo rey, ahora tenía que ir donde Jacob había dicho que tenía que estar el estrado. ¿En dónde? En Judá. Entonces lo que David hizo, hermanos, hizo lo que el mismo patriarca había dicho que había que hacerse. No es que David se la hizo, se la puso cómoda, o se la quiso, o dijo, no, yo soy el rey, así que el arca tiene que estar donde está el rey. No, no es así. Sencillamente la puso donde tenía que estar, donde ya se había profetizado. ¿Me siguen hasta aquí, hermanos? Ahora bien, pero Efraín nunca lo entendió.
Como Efraín nunca lo entendió, comenzó a crecer en ellos una envidia. ¿Ven? Hermanos, ¿ustedes se acuerdan cuando se dividió el reino? ¿Se acuerdan cuando que Salomón tuvo un hijo llamado Roboam? Roboam tomó mal consejo y luego el reino se dividió. ¿Se acuerdan cuando se dividió? ¿Sí? Bien. Les pregunto, ¿quién fue el líder de la división? Un hombre llamado Jeroboam. ¿Se acuerdan? ¿Y Jeroboam de qué tribu era? Adivinen. ¿De qué tribu era? De Efraín. En la primera que hubo la oportunidad de crecer un reino, Efraín dijo, volvamos entonces a ponernos como lo que siempre históricamente nos daba, que era ser primogénitos. Entonces, Jeroboam justamente era de Efraín. Hermanos, ¿qué es lo que les quiero transmitir históricamente aquí? Que Efraín siempre tuvo envidia de Judá. Y eso usted lo puede leer en Isaías capítulo 11. Para entonces terminar de concretar esto. Isaías capítulo 11, versículos 12 y 13. Isaías capítulo 11, versículos 12 y 13. Leemos. Y levantarán pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. ¿Lo ve? Parece ser, hermanos, que Israel no solo quería protegerse de Asiria, sino que también aprovechó la oportunidad de querer destruir al sur. ¿Saben por qué? Porque le tenía ganas a Judá. Tenían ellos una asignatura pendiente. Parece que esto le era una buena excusa para sacarse ese clavo que tenía en el corazón. Un corazón rencoroso, un corazón lleno de amarguras. Y saben que, hermanos, estos textos reflejan claramente lo que Santiago dijo, en el capítulo 4. Por favor, acompáñenme allí, Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículos 1 al 4. Fíjense por favor lo que dice. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hermanos, las razones de las peleas es más profundo de lo que vemos en la superficie. Las razones de las peleas, ¿saben qué es? Son celos, son envidias, son pasiones desordenadas que combaten en nuestros mismos cuerpos y luego quieren combatir contra otros. Yo les quiero poner un ejemplo, sobre todo a los que son padres entenderán mucho más y los que no lo son, aprendan. Por ejemplo, cuando nuestros hijos nos hacen algo malo o desobedecen, ¿tenemos ira contra ellos? No, son nuestros hijos, los amamos. Como son nuestros hijos y los amamos, lo que hacemos es los disciplinamos y metemos y ejecutamos una fuerza controlada, ¿no es cierto? ¿Estoy diciendo lo correcto o no? Cuando nos enojamos contra ellos, nos enojamos, pero de manera controlada. ¿Saben por qué? Porque los amamos. Porque no tenemos celos de ellos. Porque no tenemos envidia con ellos.
Pero cuando no hacemos así, es justamente porque obviamente hay celos o envidia o algún pecado contra los otros. Es por eso que contra los otros, en cambio, sacamos toda nuestra ira y no queremos misericordia con ellos, queremos justicia. ¿Ven? En cambio, con nuestros hijos queremos que haya misericordia. Con la ejecución de la justicia, pero con misericordia. ¿Saben por qué? Porque hay amor, porque no hay envidia. Pero cuando esto existe, queremos que haya justicia. Queremos todo el rigor de la ley. Y cuando eso no sucede, ¿sabe qué pasa? Queremos tomarnos la justicia por nuestra propia cuenta. Y esas son pasiones desbordadas que combaten contra los otros. Hermanos, las razones de las peleas es más profundo de lo que vemos. Provienen de un interés por el mundo y una amistad con el mundo. Proviene de un corazón que no tiene fe, porque no pide, porque no ora. Proviene de un corazón egoísta que cuando pide, pide mal para gastar en sus propios deleites. Y hermanos, escúchenme, el mundo está lleno de personas así. Y el pueblo de Dios está rodeado de personas así, que quieren su mal. Personas que están buscando excusas para hacernos quedar mal, para destruirnos, para blasfemar. Pero en medio de todo eso hay una palabra de consuelo de Dios para su pueblo. Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, ¿cómo reaccionamos a situaciones en las cuales nos están alcanzando y nosotros no las podemos controlar? ¿Cómo reaccionamos a situaciones que no podemos controlar? ¿Qué hacemos cuando las personas tienen algo contra nosotros y nosotros no sabíamos? ¿Qué hacemos cuando las personas quieren aliarse con otros y se ponen de acuerdo con otros para destruirnos? ¿Qué hacemos cuando muchos quieren pretextos para pelear contra nosotros y humillarnos? ¿Qué podemos hacer ante esa situación? ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Dios está con ustedes. ¿Nos estamos dando cuenta de las circunstancias en las que vino esta palabra, hermanos? ¿Nos estamos dando cuenta de que lo que significa la venida de este niño? La venida de este niño significa que Dios está con su pueblo. En medio de un líder pagano, Dios está con su pueblo. En medio de un conflicto de desestabilidad, Dios está con su pueblo. En medio de personas que tienen envidia, que tienen conflictos contra nosotros, aún en medio de planes de destrucción que nosotros no sospechábamos, Dios está con nosotros. Así que, hermanos, esto es algo que el pueblo de Dios tiene que recordar cuando estamos pensando en la encarnación de Cristo, o cuando pasamos por estos pasajes de la venida de Cristo, la primera venida de Cristo. No solamente, por supuesto, es el hecho de que Cristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados, y eso es un gran amén, sino que también en el día a día, hermanos, es el recordar de que Dios ha querido hacer casa, hacer hogar con nosotros y cuidarnos en medio de este mundo en el cual vivimos. ¿Ven, hermanos? Es un nombre consolador y es una acción consoladora de Dios para con su pueblo. Así que, amigo y amiga que está aquí, tengo aplicaciones para usted. Mire, amigo y amiga que está aquí, los hijos de Dios tendremos líderes económicos o líderes políticos crueles. Los hijos de Dios tendremos esposos o esposas paganos. Tendremos padres impíos, pero aún así Dios está con nosotros. Pero déjeme decirle algo a usted, amigo y amiga. Usted tiene como líder al pecado. Y ese líder es un líder cruel.
Cristo dijo en Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pedro le dijo a un hombre que era esclavo del pecado en Hechos 8:23, pero en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Amigo y amiga, el pecado es tu líder y él es un líder cruel. El pecado ha tomado ocasión del mandamiento y por medio del mandamiento te ha engañado y te ha matado. El pecado es un líder cruel que te tiene en mortandad, y en estado de mortandad, ¿sabe qué hace el pecado? Toma tu cuerpo y lo usa como un instrumento de injusticia. Así que déjame decirte algo, amigo y amiga. ¿Sabes cómo puedes liberarte de ese líder cruel? Cristo dijo: solo si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. La pregunta es: ¿libre de qué? Pues libre del pecado, amigo y amiga. Por eso Mateo 1:21 dice: y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que, amigo y amiga, sí, el pueblo de Dios tenemos a veces, o por toda la vida, tenemos líderes paganos, ya sean padres, ya sean cónyuges o gobernantes. Pero aún así Dios está con nosotros. Pero tú tienes al mismo pecado como tu líder. Y si tú no le pides a Cristo que te libere, tú seguirás en tus pecados. Amigo y amiga, los hijos de Dios podremos vivir momentos, incluso hasta etapas, donde vivimos desestabilizados. Y no te vamos a dejar de reconocer eso. La vida cristiana no es una vida del cielo en la tierra. Es verdad. Es por eso que a veces, amigo y amiga, tú nos ves confundidos muchas veces. Muchas veces estamos como ovejitas esparcidas. Pero, amigo y amiga, dado que Jesucristo nos salvó de nuestros pecados, aún en medio de la desestabilidad que este mundo nos pone, Dios está con nosotros. Amigo y amiga, si usted no le ha pedido perdón a Dios por sus pecados, si usted no ha decidido seguir a Cristo, si usted ha decidido rechazar a Dios, rechazando el Evangelio de Cristo, usted vivirá desestabilizado el resto de su vida. Pensará que sus caminos son limpios en su propia opinión y caminos derechos, pero en verdad son caminos de muerte. Cuando mi Dios no les ha dado su perdón, mi Dios no está con usted. Cuando mi Cristo no le ha salvado de sus pecados, su desestabilidad será eterna. Usted se conducirá en esta vida a lo mejor progresando, pero andando sobre las pisadas del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Así que, amigo y amiga, los hijos de Dios vivimos en este mundo igual que usted, es verdad. Pero tú quieres saber que Dios está con nosotros. Escuche, cuando vengan los ríos y las tormentas peguen con ímpetu nuestras vidas, nuestras casas, ¿sabe qué va a suceder? Nuestras casas estarán en pie. ¿Saben por qué? Porque hemos sido fundadas en la roca que es más alta que nosotros. Y esa roca es Cristo. Pero cuando los ríos y las tormentas peguen con ímpetu tu casa, dice el Señor Jesucristo que tu pérdida será grande. Porque tú no has fundado tu vida sobre la roca, sino que la has fundado sobre la arena. Si mi Dios no es contigo, tu vida está edificada sobre la arena. Amigo y amiga, los hijos de Dios, en primera instancia, no sabemos los planes que tienen los otros contra nosotros. Y eso es verdad. Yo quiero que usted sepa algo, amigo y amiga. Nosotros como pueblo de Dios, no es que Dios nos está diciendo en nuestro oído: mira, el que viene allí, viene con un cuchillo detrás y te va a robar. Amigo y amiga, el pueblo de Dios no tiene esa información. No sabemos de los planes que otros tienen contra nosotros. Muchos se ofrecen como buenos amigos y terminan siendo traidores. Muchos se ofrecen como ayudadores, pero terminan abandonándonos. Hermanos, ¿ustedes se acuerdan del apóstol Pablo?
El apóstol Pablo nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 9 y 10. Si quieren, acompáñenme allí. 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 9 y 10. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Lo ven? Amigo y amiga, los hijos de Dios posiblemente terminamos así, como Pablo, en una cárcel por predicar el Evangelio, una cárcel húmeda, sin sol, desamparados, abandonados, solos, traicionados. No solamente eso, miren el versículo 14. Miren el versículo 14, dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Amigo y amiga, los hijos de Dios recibiremos males de otros, males que no esperábamos. De hecho, en los momentos donde más necesitamos a alguien para que testifique a nuestro favor, incluso hasta en ese momento, los hijos de Dios tendrán soledad. Mire lo que dice el versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Amigo y amiga, no te niego que esto nos pasa y nos seguirá pasando. Pero en medio de todo ese abandono, ¿sabe cómo termina esto? Mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 17 y 18. Mire lo que dice, versículo 17 y 18. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A esa es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amigo y amiga, no solo esto le pasó al apóstol Pablo, esto también le pasa a todos los hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con nosotros. Vivimos en medio de desestabilidad, es verdad. Vivimos en medio de situaciones de personas que tienen cosas contra nosotros. Nos abandonan, no testifican a favor nuestro. Pero Dios está con nosotros. Por eso el escritor a los Hebreos dice en Hebreos 13:6, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos y amigos, es en este contexto entonces donde Dios le dice a su pueblo Emanuel. Es en este contexto donde Dios le da una promesa a su pueblo. ¿Cuál promesa? La Virgen dará a luz un niño, y el significado del nacimiento de ese niño es Dios con nosotros. Usted se dirá: está todo bien, ya entendí, pero estoy un poquito confundido. Si en el tiempo de Isaías había un pueblo de Dios, y si habían hermanos nuestros, gente creyente, y ellos estaban siendo liderados por representantes impíos, y estaban siendo desestabilizados en todas las áreas de su vida, y tenían enemigos por todos lados que los envidiaban, ¿por qué Dios le da una promesa a ellos que se cumplirá 700 años después? ¿Por qué Dios les estaba dando una promesa de que estará con ellos cuando venga ese niño nacido de la Virgen? Pero eso se cumplió 700 años después. ¿Cómo eso los iba a consolar a ellos? Pues, mis queridos hermanos, si usted está preguntando eso, es una buena pregunta y se la quiero terminar de responder. Dios, hermanos, sí cumplió su promesa a ese pueblo en ese tiempo. Dios sí estuvo con su pueblo en medio de todas las circunstancias que les tocó vivir. Dios sí les dio su presencia a ellos. ¿Y saben cómo se cumplió?
Acompáñenme por favor a Isaías 8. Isaías 8, versículos 1 al 4. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salaz-Hasbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salaz-Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco, Siria, y los despojos de Samaria, Israel, delante del rey de Asiria. Hermanos, el hijo de Isaías iba a representar la promesa de Dios a ese pueblo. Él iba a estar con ellos. Y aun cuando las cosas duras iban a venir sobre los pueblos impíos, pero que les iba a alcanzar también al pueblo de Dios, aún en medio de ese juicio, Dios iba a estar con su pueblo porque Él lo prometió. Y ese niño, que después iba a crecer e iba a ser un hombre más en medio de esa sociedad, iba a ser el representante andante del mensaje de Dios. Que el pueblo iba a estar pendiente, hermanos. Ese niño creció y en medio de ese pueblo, cuando ellos estaban en conflictos, miraban a ese niño y recordaban, Dios dio una promesa, que Él iba a estar con nosotros. Y ese niño es la muestra, que ese niño ahora es joven, y ese joven luego fue un adulto, mostraba de que Dios estaba con ellos. El pueblo lo vería andar por las calles y ellos recordarían que Dios dijo que iba a estar con ellos. Es por eso, hermanos, que usted luego lee versículos que usted pone en sus estados y está muy contento de poner. Esos versículos de Isaías. Miren por favor Isaías 41. Isaías 41, 10 al 14. Isaías 41, 10 al 14. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros, los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. ¿Ven? Es por eso que estos textos encontramos más adelante en Isaías, porque el pueblo de Dios, en situaciones difíciles, podían ver a ese niño que creció y recordaban la promesa de Dios. Por ejemplo, vayan a Isaías 43. Isaías 43. Dice versículo 1 en adelante. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado,
los formé y los hice. Hermanos, el Señor cumplió sus promesas con ese pueblo en el tiempo de Isaías. Él estaría con su pueblo. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Y el pueblo de Dios hoy? ¿Esta promesa que recibieron ellos nos alcanza a los hijos de Dios hoy? Pues claro que sí. De hecho, su verdadero cumplimiento, hermanos, es con Jesucristo. ¿Te acuerdas cómo comenzó el Evangelio de Mateo? En esta predicación, ¿te acuerdas cómo comenzó? Y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: porque la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y el significado de ese niño, ¿saben qué es? Dios con nosotros. ¿Ven, hermanos? Ese niño no es el hijo de un profeta, como en el tiempo de Isaías. Ese niño es el Hijo de Dios, Jesucristo, el que murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Ven, hermanos? Dios con su pueblo. ¿Y usted sabe cómo termina el Evangelio de Mateo? ¿Se acuerda cómo termina? Termina así: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Bien, hermanos, Dios con nosotros. Así que me gustaría, hermanos, quise compartir este mensaje con ustedes, aprovechando que pasaran las Navidades, aprovechando que no estuve con ustedes en ese tiempo, pero que obviamente de la encarnación de Cristo siempre podemos hacer memoria. Pero compartirles, hermanos, cómo ese nombre en algo práctico en nuestras vidas es que Dios está con nosotros. Así que si en todas las preguntas que le hice en el principio hay algo que usted lo hizo mal, este año hágalo consciente de que el Señor está con usted. Haga las cosas bien, pero nunca olvidándose de que Dios está con su pueblo, aún en medio de situaciones difíciles que tocarán vivir en este nuevo año. Dios está con nosotros. Mi amigo y amiga, sin Cristo estás sin Dios y sin esperanza en este mundo. Así que ven a Cristo. Él es la roca que es más fuerte que tú. Aún hay lugar para ti en el mesón. Así que ven a Cristo y pon tu vida en Él. Y Él te promete perdonarte tus pecados, darte vida eterna y al darte el don del Espíritu Santo, estar todos los días contigo. Amén. Ven a Cristo. Vamos a orar y damos gracias al Señor. Padre, queremos, Señor, darte gracias por el hecho de comenzar este nuevo año en tu casa, con tu palabra, y recordando, Señor, esta dulce bendición. Señor, ayúdanos todo el tiempo, todos los días, a recordar esta hermosa promesa que tú nos has dado en Cristo Jesús. Tú, Señor, estás con nosotros. Ayúdanos, Padre, por un lado, a tener temor de aquel. Señor, ayúdanos a considerar esa dulce omnipresencia tuya, para entonces huir, Señor, del pecado, vencer, Señor, por medio de tus armas, Señor, esas tentaciones que nuestro propio corazón quiere inclinarse. Ayúdanos a matar, a mortificar, Señor, el pecado, considerando, Señor, como dijo José, ¿cómo puedo hacer este pecado delante de Dios? Señor, ayúdanos a considerar esta dulce bendición de tu presencia con nosotros.
en ser hombres y mujeres que huyen del pecado y más bien tengamos vidas que aún en lo íntimo y en lo secreto honremos tu nombre. Pero por otro lado, Señor, ayúdanos, Padre, a considerar el hecho de saber que tú estás con nosotros aún en medio de la soledad, de la multitud de pecados que vienen hacia nuestra vida, de los muchos pecados que cometemos también nosotros. Señor, ayúdanos a recordar esta gran verdad, este gran consuelo que tenemos en Jesucristo. Mi Dios, esto es tu verdad. Padre, y tú nos has dado algo mejor que lo que tuvieron nuestros hermanos en el tiempo de Isaías. Ellos tuvieron un niño que luego creció, pero un día ese niño murió. Señor, tú nos has dado a Jesucristo, el Verbo hecho carne que vive para siempre. Mi Dios, ahí está nuestro sostén. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos y sostenernos en aquello. Así como lo hizo José y María en medio de situaciones difíciles. Ayúdanos, Señor, a saber que en nuestro día a día hacemos tu voluntad, sabiendo que tú estás en medio nuestro. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra. Y, Señor, por comenzar este año así. Dios con nosotros. A ti sea la gloria. En Cristo Jesús. Amén.